Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Hoy estamos muy contentos de recibir la visita de la señora Rocío Ortiz de Roedel. Ella es secretaria nacional del movimiento María Reina de la Paz. También fue coordinadora de la adoración eucarística de la parroquia Niño Jesús de Praga. Ella nos va a contar su hermoso testimonio en donde Jesús está obrando en su vida. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Auxiliadora para iniciar este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida Rocío a Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias querida Viviana por honrarme con esta invitación. También quiero saludar a todas las personas que estarán viendo, deseándoles también la bendición de Dios y nuestra Madre María Santísima. ¿Nos podrías hablar de quién es Rocío y cómo fue tu encuentro con Jesús? Bueno, yo nací hace 43 años en Asunción, de una pareja muy joven, un matrimonio joven, humilde. Soy la mayor de 4 hermanos. A los pocos tiempos de mi nacimiento nos trasladamos a Cacupé, capital espiritual, de donde mis padres son originarios, y allí transcurrió mi infancia en una sencillez, en medio de carencias también materiales, aunque no éramos pobres en extremo, pero sí vivimos la pobreza espiritual, ya que mi familia no éramos practicantes, no conocíamos los sacramentos, la vida sacramental, no participábamos de la misa dominical siquiera. Lo poco que conocía de la religión era una vivencia más bien cultural, las famosas rezos de rosario de los difuntos, los encuentros de fiesta patronal en los barrios. Era mi mayor contacto con la espiritualidad. Pero, sin embargo, logré completar mi primera comunión, mi confirmación, como todos los de mi pueblo. En Cacupé nosotros formamos parte, casi todos los compueblanos, formamos parte de la vida de la iglesia, de la basílica, forma parte de nuestra cultura. Entonces, en algún punto de mi vida, llegué a formar parte de los grupos, de coro de niños, de los servidores, sin tener una verdadera vida espiritual. Todo fue más por una tradición que otra cosa. Y así mi juventud transcurrió en una, digamos, mundanidad que luego en mi adultez ya se hizo más completa después de mi juventud, que me dejé llevar por las vanidades del mundo, el total alejamiento de Dios. Si algo había quedado de mi infancia, de las prácticas, de la piedad y todo, en mi juventud ya se habían enfriado por completo. Más adelante conocí al que iba a ser mi esposo, nos casamos por la iglesia y todo, pero sin embargo, sin ningún conocimiento del sacramento. Hicimos una vida muy materialista, decidimos tener los hijos que nosotros planeábamos,
sin contar con la formación de un matrimonio sacramental. Nuestros hijos crecieron también con los sacramentos de una forma cultural, como todos bautizan a sus hijos. Queríamos formarles también en una cultura católica, pero nosotros mismos no habíamos recibido esta formación de parte de nuestros padres, entonces por ende no sabíamos transmitir a nuestros hijos. Cuando yo vivía en mi vida de casada, era realmente a un extremo del materialismo y todo. Estaba en una vida muy vacía, a pesar de que ya tenía una solidez material, una seguridad, entre comillas. Estaba muy alejada de la vida de la iglesia, íbamos a los viajes, a las compras, una vida realmente hedonista, por decirlo así. Y en un momento de mi vida el Señor llega a tocarme muy fuerte en una experiencia que fue la primera experiencia verdaderamente espiritual que tuve durante un accidente de aviación, donde con mi esposo, él siendo el piloto, nos vimos envueltos en una situación de extrema, digamos, de un extremo susto o miedo existencial, ya que el avión que él estaba piloteando en ese momento tuvo un percance en el aire y empezamos a caer en picada. Sonaron todas las alarmas. Mi vida en un momento dio un giro. Estaba yo con mi hija de 4 años, tenía en casa un bebé de alrededor de 1 año. En ese poco tiempo que empezamos a descender rápidamente, pude hacer un examen de mi vida en unos segundos. Pasó toda mi vida por delante de mis ojos y no pedí a Dios que nos salvara la vida, sino yo me entregué a la muerte. Imploré la misericordia del Señor en ese momento y me entregué a su voluntad. Hice la primera oración que salió del fondo de mi corazón con una total sinceridad y una entrega y una resignación, pidiéndole al Señor que me perdonara por tanto tiempo haber estado alejado de Él. Le imploré que me dé la paz para asumir esa situación, para aceptarlo, para que mi esposo también encuentre la paz en ese paso. Y recé por mi hijo que estaba quedando en casa para que él quede en manos de mis familiares y que pueda encontrar un día, que le pueda encontrar a él, ya que nosotros al menos yo no había respondido a Dios, ¿verdad? Lo que Dios me pedía en la vida. Yo era perfectamente consciente que vivía alejada de Dios. Entonces en ese momento no me quedó otra que pedirle perdón por vivir tantos años de mi vida desperdiciando y lejos de su voluntad. Le abracé fuerte a mi hija y perdí la conciencia. Yo sentí en ese momento que el Señor escuchó mi oración porque fue muy real su presencia, que me inundó con una unción que empezaba por mi cabeza hasta la punta de mis pies para darme una paz y abrazarme. Yo no recuerdo cómo nosotros finalmente aterrizamos porque fue un momento de desesperación y había quedado ya en un estado de inconsciencia. Finalmente me encontré ya en la tierra con los primeros auxilios de las personas que vinieron a ayudarnos. Y después de esa experiencia, lo que en realidad en mi vida sucedió es que tuve como más necesidad de Dios. Empecé a despertar espiritualmente, aunque no sabía el camino para llegar a Él. No tenía una guía, no sabía a quién acudir. Tenía una sed de conocimiento de Dios, sin embargo le buscaba en otros lugares. Le buscaba en cualquier cosa que sea espiritual, pero menos la Iglesia Católica. Yo había nacido y crecido en el entorno católico, sin embargo no tenía ninguna formación. En mi familia no rezábamos, ninguna orientación de mis profesores, catequistas, nadie, ningún ejemplo cercano tenía como para poder acercarme a la fe católica. Entonces lo que hacía era cuando conocía algo de la nueva era, me dejaba llegar por eso. Si de repente alguien me hablaba de un coach o alguien que podía orientarme espiritualmente, también
incluía en mis... aceptaba cualquier invitación que podía ser de otra índole, no precisamente de la iglesia, ¿verdad? Y en esa búsqueda llegué a experimentar muchos tipos de experiencias espirituales, sin embargo, no de la verdadera iglesia. Estaba en una desesperación. Realmente llegué a un punto que le dije al Señor, fue mi oración también muy sincera y muy sencilla, por decirlo así. El Señor siempre responde la oración que viene del corazón, y la más sencilla. Y ahí le dije, Señor, si realmente estás en mi vida, te pido que por favor te reveles para mí, porque yo te busco hace mucho tiempo. Esa oración le hice de todo corazón frente a un crucifijo, recuerdo muy bien. Y también ahí volví a sentir por segunda vez la unción que Él me hizo experimentar de la misma manera por todo el cuerpo. Me dio como un abrazo y sentí que me tomó la palabra. A partir de ahí ya mis experiencias eran solamente con la Iglesia Católica. Empecé a sentir la necesidad de la confesión, la necesidad de empezar, justamente se aproximaba la Cuaresma, de empezar una transformación espiritual, vivir verdaderamente la Cuaresma. Y el Señor me llevó al desierto y quise empezar el día de cenizas. Me fui a la iglesia, llegué un poco tarde y me sentí muy decepcionada de no empezar con todos. Llegué justo para que me impongan la ceniza y muy decepcionada de mí misma. Me impusieron la ceniza y en ese momento un crucifijo pasaba por nuestro costado y cada persona escribía el nombre. Entonces creo que fui la última también en escribir mi nombre sin fijarme bien en dónde. Y empecé la Cuaresma. Todos los días intentaba rezar el Padre Nuestro o lo que yo sabía de oración, buscando en internet prédicas, algo de enseñanza. En algún momento me vino el deseo de rezar el rosario y busqué la forma de rezar el rosario. Creo que el Señor me iba respondiendo muchas preguntas a través de estas prédicas o leyendo la Biblia sin tener ninguna orientación, pero sin embargo Él me orientaba y veía que me orientaba hacia la Virgen, hacia la Madre. Empecé a tener mucho deseo de rezar el Santo Rosario y indagar más en María. Y en un momento también viendo Netflix, yo era, como les digo, muy mundana, veía series y todo. Buscando una serie de Netflix, encuentro una película que se llama La Tierra de María. Entonces, por una curiosidad, descargo también la película y lo veo en un vuelo. Recuerdo en un vuelo que íbamos a Estados Unidos, aproveché para ver. Cuando llegué al aeropuerto, yo estaba buscando dónde quedaba el lugar Medjugorje, porque la película se trataba sobre Medjugorje, y empecé a buscar más sobre este lugar donde la Virgen se aparece hace exactamente 43 años también, como la edad que tengo yo. Y yo hasta el momento no sabía nada de las apariciones, no entendía nada de diferentes advocaciones. Yo solamente conocía a la Virgen de Cacupé, que era la Madre de Dios. Escuchaba a Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, todo, pero no profundizaba en el significado. Y entonces luego voy a Medjugorje, pensando también que era la primera paraguaya que iba a Medjugorje. Y en realidad no sabía, no tenía ningún contacto con grupos de peregrinos. Me fui a buscar vuelos a través de una agencia española. Nos unimos a un grupo de peregrinos españoles y mi mamá y mi hermano, casados, decidieron adherirse también a este viaje que hice yo, a esta aventura que ellos decían. Entonces fuimos los 4 y fue una experiencia realmente impresionante, porque al regresar cada uno de nosotros había experimentado un cambio drástico en su vida. Estando allá en Medjugorje yo no me daba cuenta de que a mí me había impactado mucho. Pensaba que a los demás les pasaba cosas sobrenaturales y a mí nada.
Ahí tuve conciencia de lo que es la adoración eucarística, porque antes no conocía de eso. Yo cuando vivía por la iglesia y todo, veía que la gente se acercaba al Santísimo, pero no tenía conciencia de la vida eucarística, nada de eso, de que Jesús vivía en la Eucaristía, de que Él estaba vivo, real y presente en la Eucaristía. Y en Medjugorje fue mi mayor descubrimiento. Realmente el amor por la Virgen creció muchísimo, pero mucho más el conocimiento de Jesús y el deseo de estar con Él en la adoración eucarística. Cuando regresé empecé a buscar todas las capillas de adoración que hay en mi ciudad, todas las horas de misa, tenía el deseo de ir a cada misa que había en todas las iglesias, conocía los horarios, incluso llegué a irme a 3 misas diarias sin tener ninguna orientación. Estaba realmente en este camino espiritual muy sola, no tenía ningún guía, no tenía nadie que me haya llevado a un retiro, algún laico que me acompañara. Y vinimos los 4, pero cada uno después volvió a su vida y yo quedé sin ningún apoyo, digamos, de comunidad. De repente me encuentro, aparecí en un grupo de WhatsApp que era de personas que también conocían Medjugorje. Ahí me doy cuenta que había otros paraguayos que ya habían conocido Medjugorje. Y poco a poco traté de juntarme con ellos, aunque anteriormente también estaba buscando contacto con un grupo de Rosario con quienes me inicié, que fueron personas que me ayudaron muchísimo. Sin embargo, en la formación realmente yo estaba iniciando todo y tenía un deseo, una sed de conocimiento. Me pasaba viendo testimonios o amanecía leyendo la Biblia, quería leer todo el Evangelio sin comprender mucho, pero tenía un deseo de leer, de conocer. Parecía que esos años que viví antes fueron un desperdicio de mi vida y fue mi despertar espiritual. Cuando realmente empiezo a frecuentar los sacramentos, la confesión frecuente, la misa diaria, la adoración, me doy cuenta de que la adoración era algo muy importante para mi vida y decido ser más adoradora eucarística. Actualmente estoy trabajando como guía, vicecoordinadora de mi capilla de adoración y también sirviendo en los grupos, los movimientos de María Reina de la Paz, que es mi principal apostolado. Ya volvemos después de esta brevísima pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, más linda.
toda el alma quiero agradecer por tu bondad, pues iluminas como luz del sol mi oscuridad. Si te he fallado y digo lo siento, y aquí postrado de arrepentimiento, hoy solo quiero ser testigo de tu inmensidad. Por una rosa blanca que nació en mi corazón, con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte, ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias, María, por plantar en mí todo tu amor. María, Madre de amor, te ofrezco el corazón, y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo. María, Madre del amor perpetuo, solamente tú puedes darme un corazón tan grande como el de tu Hijo Jesús. Por una rosa blanca que nació en mi corazón, con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte, ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias, María, por plantar en mí todo tu amor. María, Madre de amor, te ofrezco el corazón, y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo. María, Madre del amor perpetuo, solamente tú puedes darme un corazón tan grande. María, Madre del amor perpetuo, solamente tú puedes darme un corazón tan grande como el de tu Hijo Jesús. ¿De qué forma estás sirviendo a Dios en este momento? Mi mayor apostolado, lo que fue mi primera casa, digamos, es el Movimiento María Reina de la Paz, donde sigo actualmente. Estoy como secretaria nacional en la Fundación Centro Medjugorje, sirviendo a la Virgen en este apostolado, que es principalmente la de formar grupos de oración en las parroquias. También sirvo a mi parroquia como coordinadora de grupos de adoración, y la adoración también formó parte de mi vida y mi apostolado, ayudando a los misioneros de la adoración eucarística, porque creo que lo que María espera de nosotros es que seamos adoradores de Jesús. En realidad ella nos lleva a Jesús. Las apariciones de la Virgen en realidad son la expresión de la misericordia de Dios, de nuestra Madre que viene a nuestro encuentro para llevarnos a su Hijo Jesús. Entonces considero que la misericordia es uno de los atributos más grandes de Dios, y esa misericordia es la que Él nos expresa a través de la visita de su Madre, que a su vez nos lleva a la Eucaristía, nos vuelve cristocéntricos y nos pide que seamos adoradores de Cristo. La adoración es el carisma de nuestros tiempos. Entonces, por eso me dedico mucho a la adoración eucarística y también a llevar esta devoción a más personas. La adoración no solo debería ser una devoción, sino es un compromiso de cada bautizado. Todos los católicos deberíamos ser adoradores en primer lugar, y también difundir en nuestras parroquias
todas las parroquias deberían tener una capilla de adoración. Y en eso es que estoy trabajando, en los grupos de oración y en las capillas de adoración eucarística. A través de la adoración y de los grupos de oración en las parroquias, pude ver muchísimos testimonios que han sido tan edificantes tanto para mi vida como para las personas de mi entorno. De entre los testimonios más impactantes que yo conocía a través de esta vida de apostolado, tengo especialmente 3 casos muy lindos. Una, la de un niño que recibió un libro de los mensajes de la Virgen, quien yo le regalé sin pensar que realmente él lo tomaría con todo su corazón y que se iba a dedicar a leer. Él le veía todos los días en la adoración al Santísimo leyendo el libro con los mensajes de la Virgen. Y un día me dijo que quiere ser sacerdote. Eso fue hace 3 años. Pensé que tal vez en ese momento le vino el deseo y que se iba a olvidar. Sin embargo, actualmente sigue como servidor de la iglesia, está como monaguillo y sigue con su idea de ser sacerdote. Es un testimonio maravilloso lo que hace Dios a través de los mensajes de la Virgen y al mismo tiempo de la adoración al Santísimo. Otro testimonio hermoso que tengo es de una niña que tenía 3 añitos, enferma de un retinoblastoma en estado terminal. Ya estaba solamente en un estado paliativo y que era de una familia de 3 generaciones evangélicos. No tenían ningún contacto con la Iglesia Católica desde años, que ya vivían en Paraguay inclusive. Y ellos estaban en el hospital donde nosotros hacíamos servicios y un día esta niña me pide su propio bautismo. Me dice, tía, yo quiero ser católica. Y apenas 3 añitos y ella me pide algo así tan maravilloso, como si ella comprendiera el significado. Me conmovió mucho. Le empecé a hablar un poco de la fe y un día, estando con ella en el horario de recreación, una hermana mía llega con la imagen de la Virgen, le traía cargando a la Virgen, y ahí ella me dice, tía, ella es la mamá de ese que se le mató, me dijo. Y yo le dije, ¿a quién se le mató? Le miré a mi compañera que venía con la imagen de la Virgen y me dice, él que está acá, y me muestra el crucifijo. Y con unas lágrimas en su ojito, porque tenía un ojo, ya le habían amputado el ojo por el cáncer, y con un ojito lagrimeando de una compasión por Jesús que realmente nosotros que estamos todo el tiempo en este apostolado no experimentamos en ese grado. Ella me dice, pobrecito, cómo le pegaron y cómo le lastimaron hasta matarle. Y ahí viene su mami, me dice, por la Virgen. Y ella insistió tanto aprender el Ave María, el Padre Nuestro, y estaba emocionadísima por el día de su bautismo. Finalmente demoramos un poco con todos los trámites y tuvimos que hacer un bautismo de emergencia porque iba a entrar para una intervención. Le bautizaron, aunque ella sobrevivió poco tiempo, ella se fue con una paz, con una serenidad. Falleció poco tiempo después y nos sentimos muy bendecidos de ser sus padrinos. Con la compañera que siempre trabajó conmigo fuimos las madrinas y otro compañero también del apostolado. Ese es el segundo testimonio y el último que tengo es sobre un preso también que llegó a nosotros contándonos su historia personal que estaba llena de extravíos, de muchos vicios, muchísimos problemas. Estaba años ya en la penitenciaría y sin embargo recibe una sanación de una pierna que ya estaban por amputarle. Recibe una sanación milagrosa haciendo la adoración eucarística. Y la experiencia de trabajar con los presos también era algo que me marcó muchísimo. De saber cómo ellos vivían también con este prisionero de amor que es Jesús en la Eucaristía y conviviendo y sabiendo realmente que Él conoce sus penas. Y veo que el Señor hace milagros, no solamente extraordinarios, sino lo más extraordinario son los cambios, las conversiones que yo llegué a ver en mi vida. Y considero que deberíamos trabajar más en la oración, en la conversión. No posterguemos más nuestro sí al Señor, no dejemos esperar
esta respuesta nuestra, no le dejemos esperar al Señor con nuestro sí. Y pensemos en la palabra eternidad. Yo creo que si meditáramos en esta palabra con una mayor seriedad, no estaríamos dejando para después esta conversión. Deberíamos tomar más en serio nuestra santidad. Y no basta con ser solamente buenos cristianos, debemos ser santos. Es nuestra responsabilidad y Dios espera de nosotros una verdadera santidad. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final del programa. Espero que hayan disfrutado de este hermoso testimonio y no se olviden de anotarse como adoradores en sus parroquias. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.